Bueno, está. Voy a empezar de nuevo entonces. En esta oportunidad vamos a avanzar con el tema de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Pongo para grabar esta clase para ustedes y también para los chicos de Santo Tomé, la extensión de Santo Tomé, que no tuvimos oportunidad de ver este tema con ellos y va a entrar ya para el segundo parcial. Así que también les voy a compartir este video para que tengan una referencia de este tema que va a formar parte del examen. Entonces, vemos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo y que decíamos esto está en la unidad número 5 de nuestro programa. Voy a poner 25 minutos y hacemos un recreo. Bien, entonces en el contrato de trabajo vamos a encontrar derechos y deberes, y hay deberes típicos para cada una de las partes. El trabajador tiene el deber de prestar servicio y el empleador tiene el deber de dar tarea, ¿no?, de dar ocupación y de abonar la remuneración. Estos son los deberes típicos de los sujetos del contrato de trabajo, sujetos individuales, y que es la regla general. Este contrato de trabajo, este vínculo laboral, tiene ciertas particularidades que nosotros hemos visto. Hay en cabeza del trabajador, o la figura del trabajador es irreemplazable, siempre va a ser una persona física y no puede ser reemplazado por otro. Es un contrato en este sentido intuito personae. Pero la figura del empleador no tiene la misma característica. El empleador puede ser una persona física o una persona jurídica, y este sujeto sí puede ser reemplazado, se puede producir la innovación de la figura del empleador, por ejemplo, cuando se produce la venta, el traspaso de un establecimiento, ¿no?, de un propietario a otro, o cuando se produce lo que se conoce como la cesión del contrato de trabajo, y esto va a estar regulado por los artículos 225 a 229 de la Ley de Contrato de Trabajo. Cesión del contrato de trabajo. Una empresa propietaria, ¿no?, de una explotación tiene un número de trabajadores y luego decide ceder estos contratos de trabajo a otra empresa diferente, ¿no? Entonces, la LCT lo que exige es el consentimiento por escrito del trabajador de que acepta esta cesión. La consecuencia es que el contrato de trabajo continúa vigente, el contrato de trabajo mantiene las mismas características, el trabajador mantiene la antigüedad, la misma categoría, el mismo salario. Y entre la empresa cedente y la empresa cesionaria va a haber responsabilidad solidaria, ¿no? Ambos van a ser responsables solidariamente por ese contrato de trabajo, ¿no? O el trabajador puede reclamar a las dos partes si hay algo que no se cumple en esa sesión. Entonces, hablamos de la característica personal, intuito personal para el trabajador y no así del empleador. La segunda característica está relacionada al principio de continuidad, ¿no? Veíamos en la primera parte de la materia como un principio derivado del principio de protección, donde es por el principio de continuidad. La legislación, el ordenamiento laboral va a buscar, en la medida de lo posible, que ese contrato que nació con el acuerdo de voluntades perdure la mayor cantidad de tiempo posible, que se mantenga ese trabajador bajo el paraguas protector del derecho del trabajo, hasta reunir las condiciones para acceder al beneficio de la seguridad social, a la jubilación. Esta es la idea del principio de continuidad. Este principio de continuidad es el que va a dar pie a este tipo de figuras, a la suspensión del contrato de trabajo, de ciertos efectos del contrato de trabajo, justamente para evitar la extinción. Por ahí hay situaciones de la vida de ese contrato de trabajo que
propias y muy típicas de un contrato de trabajo que hacen que por ahí no se pueda continuar el vínculo de manera normal, y para evitar que se extinga se habilita una figura intermedia que permita que el vínculo continúe vigente, y que vamos a denominar suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿qué se suspende? ¿Se suspende el contrato de trabajo? No, no se suspende el contrato de trabajo, continúa vigente, continúan los mismos derechos y obligaciones, solamente se suspenden algunos de sus efectos. Hay unos efectos que se van a suspender siempre, y hay otros que se van a suspender en algunos casos. El deber de trabajar, de prestar servicio por parte del trabajador, y el deber de dar ocupación por parte de la empresa son son los efectos que se van a producir siempre. Se va a suspender en los distintos tipos que vamos a ver ahora de suspensión. Siempre se va a suspender el deber de prestar servicio y el deber de otorgar ocupación o dar tarea. Y en algunos de estos casos vamos a ver que también se va a suspender el deber de abonar la remuneración. Vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no. Cuando se suspende también el deber de remunerar, vamos a decir que ese tipo de suspensión es de efectos completos o efectos plenos, ¿no? Cuando habilita el no pago de salarios durante ese tiempo. Vamos a empezar entonces con los tipos de suspensión. Vamos a ver, primero decir que hay una serie de suspensiones que van a encontrar en los manuales como suspensiones dispersas que hay, situaciones específicas como las vacaciones, por ejemplo, la licencia por maternidad, la licencia por estudio, por nacimiento de hijo, por huelga. Son suspensiones tipos de suspensiones que están diseminadas por el ordenamiento laboral, no están reunidas todas en un mismo lugar, pero que tienen estas mismas características, ¿no? Pensemos en la licencia por maternidad, por ejemplo. Es un periodo de tiempo donde la persona, la mujer trabajadora, no está prestando servicio, se suspende el deber de prestar servicio. De hecho, está prohibido que trabaje durante ese periodo de 3 meses, y se suspende el deber de dar tarea. Y en el caso de la remuneración, la remuneración que abona normalmente el empleador o la empleadora va a ser reemplazada por una asignación por maternidad que abona el Estado a través de ANSES. Las vacaciones, por ejemplo, también es otra situación donde la persona continúa percibiendo ingresos aún no prestando servicio. La de vacaciones por 14, 21, 28, 35 días, dependiendo de la antigüedad, no presta servicio, pero sigue percibiendo el salario de vacaciones en este caso. Lo mismo sucede con los accidentes inculpables, que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, pero también es un periodo de licencia paga donde el trabajador no presta servicio, sin embargo, continúa percibiendo su salario. Entonces, más allá de distintos casos dispersos, nosotros vamos a ver en particular algunos de ellos. En primer lugar, los dispuestos, las suspensiones a ciertos efectos de contrato de trabajo, dispuestas por el empleador, y acá vamos a distinguir entre la suspensión disciplinaria, la suspensión por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, la suspensión preventiva y la suspensión precautoria. Lo van a encontrar de esta manera también en el manual de Adrián Goldín, seguramente Ackerman también, pero esta es una lectura que les recomiendo, que está muy, muy claro. Y en segundo lugar vamos a ver la suspensión que se produce por el accidente y la enfermedad inculpable. ¿Qué significa inculpable? No relacionada con el trabajo. Y vamos a distinguir de esta manera entre los accidentes y enfermedades profesionales, que son aquellas que están
vinculadas, que son por causa o se producen por ocasión o en el trayecto al trabajo, regulado por la Ley de Riesgos de Trabajo. Bien, empezamos con el primero de estos tipos de suspensión, la suspensión disciplinaria. Esto lo habrán visto con la doctora Carelli ya al ver derechos y deberes de las partes, el poder disciplinario. Habrán visto que el marco de esta facultad, de este poder disciplinario, la empresa, el empleador puede aplicar sanciones, ¿no?, que tienen que ser proporcionales a las faltas. Cuando la falta es leve, la sanción que corresponde es un apercibimiento, que es como una llamada de atención, no implica consecuencias económicas. Cuando la falta es grave, corresponde una suspensión, que es justamente esta que vamos a ver ahora, o que vamos a mencionar algunas características, la suspensión disciplinaria. Y al mismo tiempo, cuando la falta es muy grave o gravísima, corresponde un despido con justa causa, ¿no?, o justifica el despido con causa y sin derecho a percibir o a reclamar indemnización. Suspensión disciplinaria, entonces, artículo 67 de la LST y artículo 218 y siguiente de la LST, donde nos van a encontrar que cuáles son las limitaciones, las características para este tipo de suspensiones. En primer lugar, tiene los límites propios del poder disciplinario, tiene que ser proporcional a la falta, tiene que ser contemporáneo a la falta y no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho, ¿no? Tomamos acá el principio del derecho penal, non bis in idem, no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho. La proporcionalidad está dado por esto que decíamos recién, tiene que ser una falta grave, no puede ser leve ni gravísima, es una falta grave, y en base a esa falta voy a ver la cantidad de días, voy a determinar. La ley no nos dice cuántos días corresponde para cada hecho, porque pueden ser un montón, ¿no? Un enorme abanico de posibilidades de faltas cometidas en una empresa, en un trabajo. Entonces, sí nos dice que podemos aplicar hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes en un periodo, en un año, ¿no? Entonces, entre esos 30, sé que tengo 30 días para aplicar. Aplicar una sanción de 30 días de suspensión sin goce de haberes es algo muy fuerte. Imagínense que si está suspendido 30 días, quiere decir que ese mes no va a percibir salario directamente porque estuvo todos los días suspendido. Entonces uno va graduando esa cuota de suspensión que tiene y se va a guiar básicamente por los usos y costumbres, donde uno va, generalmente las suspensiones son por 2 días, por 5 días, por 10 días si es algo grave, ¿no? por cada hecho. No puedo superar los 30 días en un periodo, entonces. Tiene efectos intensos, ¿no? Completos, esto es decir, sin goce de haberes, implica la pérdida de la remuneración, y es una sanción que debe perfeccionarse por escrito, ¿no? Con indicación clara de la causa, el motivo, ¿no? El día, la hora, el hecho bien determinado por el cual se le está suspendiendo, y establecerse también de manera cierta cuál es el plazo, ¿no? La suspensión es por 2 días, por 5 días, por 10 días. Todo esto con la finalidad de que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa, el trabajador puede impugnar esta sanción, esta suspensión, tiene un plazo de 30 días para poder hacerlo, y es un plazo de caducidad, es decir que pasado, vencido este plazo, aunque tenga motivos para quejarse o para impugnarlo, ya no lo hizo y queda firme esa sanción, esa suspensión. En cuanto a la forma de hacerlo, yo les puedo subir después si les interesa un modelo de apercibimiento y un modelo de suspensión.
un modelo de suspensión, pero es el requisito es que sea por escrito. A veces, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Lo hacen como una comunicación escrita por duplicado, pidiendo al trabajador que firme un recibido y eventualmente en ese mismo acto que haga su descargo, ¿no? Les dan un formulario para que haga su descargo en el caso de que lo requiera. Si la empresa ya es más grande o la situación es más grave, la sugerencia sea que lo comuniquen fehacientemente a través de una carta documento, cosa de que no queden dudas de que el trabajador se notificó, recibió esa suspensión. Bien, esa es la suspensión disciplinaria, artículo 67 y 218 y siguientes de la LCT. Pasamos a en caso que el trabajador impugne, ¿qué efectos tiene, doctor? Solamente no lo deja firme. Hay que ver, está bien, hay que ver qué impugna. Por ejemplo, uno puede impugnar el hecho en sí, ¿no? Cuestionar la veracidad o la exactitud del hecho que se le está imputando. A veces uno reconoce que el hecho existió y lo que impugna es la proporcionalidad. Es decir, está bien, yo llegué tarde 2 días, pero 20 días de suspensión sin goce de haberes me parece que no es proporcional, que es excesivo. Entonces, esta suspensión no queda firme. Entonces, yo impugno. El empleador al recibir esa impugnación, tiene que decidir o corrige, porque puede ser, no, mira, tenés razón, fue un error, y dice, bueno, son 2 días de suspensión, o ante la aclaración de que el hecho no existió, quita la suspensión, o si no quita, el trabajador va a acudir, ¿no? Va a judicializar, puede judicializar. Y el juez va a resolver y va a decir, bueno, efectivamente, es proporcional o el hecho existió o no existió. Le cuento un ejemplo. Recibimos un trabajador de un shopping de la región que es un trabajador de seguridad, no trabaja de seguridad, y en su turno tiene un turno y tiene un sistema de descanso hebdomadario que va cambiando y tienen un sistema de coberturas ahí entre ellos. Cuestión que un día, una noche donde tendría que estar trabajando, él estaba de franca y la persona que lo cubrió abrió un portón para que una persona entre a retirar plata a un cajero, parece, en un horario que no correspondía, ¿no? Que ellos saben por reglamento de la empresa que está prohibido abrir en ese horario. Entonces inmediatamente miran la cámara de seguridad y le notifican a él, le envían una carta documento con la suspensión por 5 días, por ese motivo. Viene al estudio, lo miramos y me dice, mire, este es la carta documento, y le enviaron por WhatsApp, el jefe de esa área le envía el video donde están abriendo el portón. El hecho existió efectivamente, pero no era él. No era él. Entonces, inmediatamente, antes de que venza ese plazo de 30 días, la persona llegó a la semana, había tiempo, enviamos un telegrama impugnando esa suspensión por ese plazo. La empresa inmediatamente reconoció el hecho y no lo suspendió. No lo suspendió. Si no hubiese reconocido, se podría haber judicializado para... No, esto hay que evaluarlo. O sea, el modo siempre es enviarle un telegrama a la empresa. El trabajador siempre va a ser así. Sí. ¿Y cuándo va a juicio? O sea, ¿cuándo se judicializa? Si la empresa no corrige, y mantiene la suspensión, y cuando llega a fin de mes y el trabajador ve que le descontaron esos 5 días, ahí puede judicializar. Está habilitado. No va a ser un juicio por indemnización, por eso, sino simplemente por eso va a cuestionar esos días. Por ahí no es muy común acá en la región, pero es algo que en Buenos Aires, este tipo de lugares, es más común. Le iba a decir que hay que evaluarlo. El trabajador
el trabajador tiene que saber que judicializar por esa cuestión es su derecho y lo puede y lo debería hacer. Claramente esto va a traer consecuencias, ¿no? Van a traer consecuencias, van a haber represalias. En el caso de él, ¿por qué digo esto? Este trabajador en particular decía, no quería, él no lo iba a pensar el hecho de judicializar porque ya tenía problemas con este encargado, su jefe, que no era el gerente, el jefe de la empresa, sino uno de los jefes jerárquicos, o sea, superior jerárquico de él. Tenía problemas, él se sentía como que le perseguían, y incluso lo tomó como un error. Esta persona estaba esperando que él cometa un error para sancionarlo, y cuando vio ese video se entusiasmó y lo sancionó, pero no era él. No era él. Entonces, en ese sentido, Rocío, decir que nosotros, por ejemplo, contestamos eso con una carta, un telegrama para que no quede firme, y no permitir que vayan construyendo un despido con causa. Fíjese, si usted no impugna, ya tiene una suspensión por una inconducta grave, que fue... Claro, y generalmente los trabajadores no saben eso. Exacto, por eso... En el código. Por eso es que ahí está nuestro trabajo. Y otra cosa es que a él le dieron la opción de impugnar la suspensión a través de un descargo hecho en un formulario de la misma empresa. Un formulario que dice el nombre de la empresa y decía descargo. Sin embargo, nosotros optamos por mandar el telegrama, porque la verdad, por las dudas, porque yo no tengo la garantía de acá como abogado en el estudio de que esa empresa sea una empresa seria y que tome realmente el descargo, y que lo tomen como impugnado a la suspensión. Entonces, por las dudas mandamos ese telegrama y no hubo problemas. Una empresa del shopping, decía usted. Me contaba una amiga la otra vez, porque yo estaba estudiando justamente el artículo 14 bis de su materia, de nuestra materia. Y me dice, ella trabaja en el shopping, y me dice, eso no pasa, me dice, no se cumple. O sea, ellos cobran la mitad en negro. ¿Y qué hacemos ante ese caso? La verdad que no sabía qué responder. Me dice, ya nos quejamos, ya fuimos al convenio y no hay respuesta. Es, o seguís trabajando o renunciás. No hay respuestas para ello. Le pregunto de nuevo, ahora le pregunto una cosa, pero primero decir, yo dije un shopping de la región, no dije que shopping, dije shopping, para no tener compromiso, y con respecto a que le pregunto qué le dijo su compañera, qué le dijo que no se cumple. Su remuneración era la mitad en blanco y la mitad en negro. Entiendo. No tienen respuesta, ya hicieron su descargo y no hay respuestas, digamos. Claro. Y es o continuar o... Aprovechamos para volver sobre algunos puntos. En la práctica, Rocío, esto que le cuenta su compañera, su amiga, es muy común, particularmente en la región. 6 de cada 10 trabajos en la región están sin correcta registración, es decir, que están sin registración o deficientemente registrados, y que esa deficiencia en la registración, usted menciona un ejemplo que está registrado, por lo que entendí, una media jornada y trabaja jornada completa, algo así. El salario, sí, el salario no es el que corresponde por el tiempo que trabaja, sino por lo que está registrado seguramente. Y así un montón de otras cuestiones. Podemos plantearlo así, Rocío. Nosotros en esta materia vemos, usted está conociendo las reglas del juego, ¿no? Estudia la ley de contrato de trabajo, los convenios, cómo funciona, cuál es la protección, los principios, las técnicas. Y en las técnicas, pongo énfasis en la palabra técnicas, ¿no? Hay una serie de técnicas que lo que buscan es justamente que no pase con el derecho de trabajo lo que pasa por ahí con otras materias, otras disciplinas, derecho civil, etcétera, donde se parte
de una ficción, somos todos iguales ante la ley, pero después en la realidad sabemos que no somos iguales. Acá nosotros reconocemos las desigualdades que hay y se busca a través de distintas técnicas que lo que realmente llegar a la situación particular. Entonces, en la práctica usted se va a encontrar con la mayoría de casos así como usted dice. Entonces, tener en claro que en la medida que, mientras que las cosas están bien, es decir, en la medida que el trabajador o la trabajadora necesite continuar, necesite porque por algo sigue trabajando ahí, ¿no? Que es por la cuestión de necesidades, el ingreso que tiene y demás, y no tome la decisión que toma es de continuar ahí sin reclamar, está bien y eso se sostiene en el tiempo de esa manera. Ahí ya son los 25 minutos. Pero que va a tener, coméntele a su compañera que tiene la opción de iniciar un reclamo formal serio, a partir del cual luego se llega a un punto de no retorno. ¿No? De que empieza con una serie de telegramas, donde ella va, una cosa es firmar un descargo, donde alguien no está de acuerdo, y otra cosa es enviar un telegrama, enviar otro telegrama colocándose en situación de despido indirecto, interponer una demanda laboral, embargar las cuentas de la empresa y que luego a través de una sentencia se lo obligue a pagar las indemnizaciones correspondientes. Entonces, todos estos derechos que usted está conociendo acá y que después ve que no se cumplen en la realidad, es porque los derechos se ejercen. Los derechos se ejercen. Usted los está conociendo, ella a través suyo lo va a conocer algunas cosas, y lo jugoso es justamente esa contrastación entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. Cuando lo que pasa en la realidad se condice con lo que dice la ley, bien, no hay cuestión ahí. Lo jugoso es cuando lo que pasa en la realidad no se condice con lo que dice la ley. Ahí usted tiene trabajo. Ahí es donde lo que usted estudió tiene sentido, ya sea por asesorando a la empresa o asesorando al trabajador. En este caso que usted dice, una trabajadora puede aportarle tranquilidad, ir comentándole cómo son las cosas, y que el día que ella tome la decisión, que se asesore, porque cada uno de los derechos que no se cumplen en la realidad, en el caso particular, pueden ser reclamados siempre a través del mismo procedimiento. Hay una serie de telegramas que hay que enviar para hacerlo de manera adecuada, y a partir de ahí tomar la decisión e iniciar el reclamo formal. En general, también esto hay que decir, y hacemos un recreo, una vez iniciado, se lo voy a plantear así, una vez que la empresa donde ella trabaja, por ejemplo, Somie, recibe un primer telegrama bien elaborado, un segundo telegrama donde ella ya se coloca en situación de despido bien elaborado, y no sé, le embargan las cuentas, ¿no? El banco les notifica que tiene embargadas las cuentas, y cuando le notifica que tiene embargadas las cuentas es porque la demanda ya entró, las cosas, pero incluso antes de embargar las cuentas recibe 2 telegramas bien elaborados, la actitud de la empresa ya cambia, ya cambia, empieza a tratar de comunicarse con el trabajador, la trabajadora, para evitar un conflicto, evitar un juicio, tratar de llegar a un acuerdo. Pero eso, ahí ya estamos en un punto de no retorno, que es, una vez que eso empieza, la sugerencia para su amiga sería continuar hasta, ¿no? El objetivo es, con el norte puesto en llegar a una sentencia. Hasta antes de la sentencia se pueden aceptar acuerdos propuestos por la empresa, acuerdos razonables, acuerdos que a ella le permitan sentirse bien. Vamos a ponerlo así. Bien, hacemos un recreo de 5 minutos y continuamos. Bueno. Seguridad Sí. en una clínica. Y bueno, y le suspendieron por la pandemia. Entonces, eso,
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo le comenté más o menos, porque yo había leído la del despido indirecto por suspensión excesiva, que son más de 90 días y no, nunca le dijeron volver a trabajar. Aparte que la persona tampoco, y después que también vi muchas irregularidades en el sistema del contrato que no hicieron, no firmaron nunca nada, pero se presume que es un contrato laboral porque recibía órdenes, qué sé yo. Bien, qué Y interesante. Muy interesante. Y 20 años de servicio. 20 años de 20 antigüedad. años de servicio. Qué interesante. 20 Bueno, años. mire, Además también le hicieron firmar le hicieron hacer no le hicieron firmar, pero le hicieron que él se vaya a inscribirse como monotributo, que también se presume que es como contrato de locación, que eso ya es... pero tiene todos los condimentos, su caso, parece un Todos los caso armado condimentos, para ver todas todos las los temas. irregularidades, todas las irregularidades había por haber. Le digo dos Yo cosas. le iba a preguntar. Le digo dos cosas. No nos vamos a adelantar porque ahora, en instantes, parece un programa de televisión, en instantes vamos a ver la suspensión por cuestiones económicas, por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Y ahí entra la cuestión de la pandemia que estamos viviendo en este mismo momento, 19 de mayo de 2021, todos nosotros juntos. Hoy mismo se dictaron nuevas restricciones. Entonces, vamos a mirar primero eso y a ver si no cuadra ahí lo que usted me está diciendo y si no es una suspensión del tipo de suspensiones que están prohibidas a través de una serie de decretos de necesidad de urgencia que ya vamos a mirar. Y lo segundo que le digo, entonces téngame paciencia ahí que ya en instantes vemos eso. Y lo segundo que le digo es, si esa es la situación y ya pasó el año pasado, o en no sé qué mes me dijo, marzo, hace 2 meses, Sí. yo le No, diría, marzo del año pasado. y desde marzo del año pasado la persona está suspendida. Sí. Bueno, comuníquele, pásele ahora le paso mis datos, que venga urgente a asesorarse. Bueno, doctor, eso yo quería, no sabía Inmediato. cómo pedirle y mi atrevimiento, no sabía si ser atrevida y pedirle preguntarle dónde está su estudio, porque, bueno, mire, yo no. trabajo en un estudio jurídico, Soy un cliente pero no se especializa en temas laborales. No. Nos dedicamos a No hay problema. Mire, usted tiene mi correo de acá de clase, de la facultad. Día facultad, ¿lo tiene? Sí. Sí. Bueno, me escribe ahí y ahí coordinamos, porque entonces ahí le paso el correo del estudio, los datos del estudio y demás. Más allá de lo que pase y fuera de broma, realmente le sugiero que se asesore porque hay un montón de cuestiones ahí a tener en cuenta, de derechos que podrían ejercerse, un poco lo que hablábamos recién con Rocío. Gracias, Lourdes, y retomo desde ahí. Para cerrar lo de Rocío, creo que era. Rocío, ¿se nos fue? No, sí, acá estoy, doctor. ¿Yo era? Está escondida. Está escondida. Esto de que le decía a Rocío que los derechos se ejercen. Acá tenemos otro ejemplo, una persona que le suspendieron prácticamente por más de un año, le hicieron firmar un contrato de servicio cuando en realidad hay relación laboral. Ese es el típico fraude laboral, artículo 14 de la LST, y un montón de otras situaciones. Derechos que uno conoce que van infringiéndose, pero esto hay que reclamar, hay que ejercer. Es como que yo le diga, no sé, a Gabriel, le digo, Gabriel, no sé, a Gabriel es mi vecino y el horario para sacar la basura según la ordenanza municipal es tal y tenemos que dejar en determinados lugares. Yo voy y lo dejo a cualquier hora afuera de su casa. No, hay una ordenanza que dice una norma que puede ser una ordenanza, una ley, un decreto. ¿No? Está arreglado esto. Pero después si hay alguien que no cumple, entonces Gabriel puede llorar todas las noches ahí en su departamento,
hasta que un día se cansa y me denuncia, ¿no? Hace una presentación formal en la municipalidad o en el juzgado. Los derechos se ejercen. Yo le puedo decir a Pierina, no sé, hablando de la cuestión de género, ¿no? Ella sufre violencia de género, y yo le cuento, mire, usted tiene derecho a esto, y ella me dice, no, doctor, pero de todo muy lindo, pero la realidad no es así, ¿no? En la medida que ella se quede ahí y no haga nada, esto le estoy diciendo a Rocío, a la compañera Rocío, ¿no? Hay un montón de derechos que usted tiene en el ejemplo que dio Pierina como persona y como mujer. Ahora, si después no ejerzo esos derechos, voy a seguir sufriendo la violencia que sigo sufriendo, hasta que un día digo no, un día digo basta, y activo los mecanismos que en un Estado de Derecho como nosotros, como en el que vivimos, tenemos para hacer cesar de esa conducta a la persona que la está ejerciendo, y en todo caso reparar el daño causado, ¿no? Que en el derecho civil es de una manera, en indemnización integral, y en el derecho laboral es de otra manera, es una indemnización tarifada, de un mes de sueldo por daño de servicio, etcétera, etcétera. Era eso lo que quería no dejar sin decirle a Rocío. Bueno, continuamos con los tipos de suspensión. Vimos la suspensión disciplinaria. Voy rápidamente a la suspensión que le mencionaba recién a Lourdes. Es la suspensión por fuerza mayor. Está regulada a partir del artículo 218 de la LST. La definición de fuerza mayor no nos da la LST, así que la tomamos del derecho civil, es aquella definición conocida como aquellos hechos, ¿no? Fuerza mayor es aquel hecho que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse. Eso es la fuerza mayor. Estamos hablando de algo que es imprevisible, ¿no? La imposibilidad, que no pudo preverse o que previsto no pudo evitarse, y que nos conduce a la imposibilidad de producir, ¿no? Impide que la empresa pueda producir. La palabra clave acá es la imposibilidad, y es lo que va a distinguir luego del caso siguiente que vamos a ver, el tipo siguiente de suspensión, que es la falta o disminución de trabajo, donde la característica es la dificultad para producir. Entonces, si la empresa se encuentra imposibilitada de producir, estamos en la fuerza mayor. Si no está imposibilitada y simplemente es muy gravoso, muy oneroso producir, estamos en la fuerza mayor. Bien, entonces, la fuerza mayor está caracterizada por esta imposibilidad de producir. Son hechos, decisión del Estado, hechos de la naturaleza, cualquier hecho, o son hechos ajenos a la responsabilidad de un buen empresario y que impiden que pueda producir. El ejemplo que dábamos siempre para caracterizar a la fuerza mayor era la pandemia, ¿no? Hoy en día nadie lo iba a pensar, estamos viviendo una pandemia declarada por la OMS en marzo del año pasado. A partir de ahí, los estados, y entre esos el argentino, empezaron con una serie de medidas de aislamiento, distanciamiento social obligatorio, ASPO y DISPO, y como consecuencia de estas medidas se produjo una crisis en materia de económica, de empleo, de producción, por lo que a partir de ahí se empiezan a editar una batería de políticas públicas que buscaron sostener el empleo, sostener la producción, y que todavía no lo tenemos resuelto. Entonces, este tipo de suspensión, ¿no? Están estipulados en la LST desde el año 74, y que eximen del deber de dar trabajo a la empresa. Es una suspensión que debe hacerse por escrito, con expresión de la causa, el motivo por el cual se le está suspendiendo. Tiene que establecer un plazo fijo, y tiene ese plazo, fíjese, de la Cruz, un límite de 75 días de suspensión por fuerza mayor en un año, hasta 75 días de suspensión por un año. Hay tiene efectos
completos, efectos intensos, esto es, que implica la pérdida de la remuneración. Y en el caso de que una empresa, estamos hablando acá, vamos a suponer que no estamos en pandemia, porque ahora vamos a ver que esto está prohibido, ¿no? No estamos en pandemia, una situación normal, perdón. No se dictaron los decretos de prohibición, ¿no? Si no se hubiesen dictado estos decretos, esta sería una figura que las empresas podrían utilizar sin problema, porque estaba estipulado justamente situaciones así, podrían suspender o despedir por cuestiones económicas, de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Sin embargo, se han dictado varios decretos, entre ellos unos que prohíben los despidos y suspensiones por cuestiones de fuerza mayor o falta de disminución de trabajo y por los despidos sin causa, de manera que las empresas no pueden utilizar esta figura, no pueden hacer uso de esta figura establecida en el 218 de la LST. Si lo pudieran hacer, sería muy utilizada, ¿no? Y tendríamos, lo que uno infiere, que fue lo que explica la decisión del Estado Nacional, es que habrían muchos contratos de trabajos suspendidos hasta agotar este plazo y luego despidos, extinciones de contratos de trabajo por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, lo que acarrea como consecuencia una indemnización reducida en un 50%, ¿no? La indemnización del artículo 247, que es el 50% del 245. Para evitar que la tasa de desempleo se dispare, es que se dictaron estas medidas. Primero, la de prohibición de despidos y suspensiones. No primero, por un lado, la de prohibición de suspensiones y despidos, y por otro lado, porque fue primero, la duplicación de la indemnización. Esto funcionaría de esta manera. Una empresa, aunque esté en esa situación, no puede utilizar esa figura, de manera que si despide o suspende, ese despido o esa suspensión va a ser nulo, de nulidad absoluta, no tiene ninguna validez desde el punto de vista legal, y el empleado, el trabajador puede rechazar, de nuevo a través, ¿no?, de telegramas y eventualmente llegar al reclamo judicial, pero puede rechazar ese despido y puede optar entre que lo reinstalen en su puesto de trabajo, ¿no? y el contrato continúa el deber de pagar salario, etc., o aceptar el despido y hacer uso de la doble indemnización, ¿no? Reclamar la indemnización común más una indemnización igual por el decreto que ya ahora les muestro un poco cómo está redactado. Voy a poner 25 minutos, pero igual estamos cerca de las 9. Bien, la única excepción, y que es lo que también se ha utilizado mucho, van a ver en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la figura de el acuerdo entre trabajador y empleador para suspender el contrato de trabajo a cambio de una prestación dineraria no remunerativa. Entonces, no puedo suspender de manera unilateral, que es una facultad que tenía el empleador, pero sí puedo, como manera excepcional, como excepción, presentar acuerdos, que habrán escuchado algún conocido que le ofrecieron presentar estos acuerdos, que se presentan en la subsecretaría, que se homologan. Entonces, las dos partes, trabajador y empleador, acuerdan suspender por 3 meses ese contrato de trabajo, y a cambio recibe algo que suplanta la remuneración, pero no es remuneración, ¿no? Son prestaciones dinerarias no remunerativas, y que es importante porque es lo único que está permitido por estos decretos. Los decretos prohíben la decisión de suspender o despedir sin causa o por cuestiones económicas, pero sí permiten esta excepción, que se hagan a través de acuerdos entre las partes. Artículo 223 bis de la LST. En cambio, la falta o disminución de trabajo,
como figura de suspensión no está regulada específicamente en la LST, sino que fue creada por la jurisprudencia y que aparece cuando no estoy imposibilitado de producir, pero sí hay una grave dificultad para producir, una excesiva onerosidad para producir, también por decisiones estatales, hechos de la naturaleza, hechos ajenos a la responsabilidad de un buen empresario, y que van a eximirme de responsabilidad del deber de dar trabajo, ¿no? También es de efectos intensos, es decir, que me eximen de la responsabilidad de pagar la remuneración, y el plazo máximo por el cual yo puedo suspender por falta o disminución de trabajo es por 30 días. Estas suspensiones se acumulan, ¿no? Los 30 días de la suspensión disciplinaria, 75 por fuerza mayor, 30 por falta o disminución de trabajo, se van acumulando. No puedo superar en total creo que son 90 días, ahora miro bien, pero se van acumulando, tengo que tener en cuenta para no pasarme. Si yo me paso de los días de suspensión máximos al año, en este caso son 30 por ejemplo, habilito a que el trabajador extinga el contrato por despido indirecto. Bien, bien, entonces ahí vimos falta o disminución de trabajo, que le quiero compartir, a ver si puedo mostrar los decretos. A ver ahí, tenemos el caso ahora de la pandemia, en el marco de una batería de medidas que se tomaron, se dictaron entre otras estos decretos, el DNU 226 del 2021, que es el último, desde el año 2020 se viene sosteniendo esta medida, el último es que tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año, y que prohíbe las suspensiones y despidos sin causa, o por falta de disminución de trabajo o por fuerza mayor. La vigencia, decimos entonces, hasta fines de este mes. Una semana antes de que venza el plazo, siempre el Estado Nacional comunica si va a prorrogar o no la medida. Lo esperable, lo más factible es que se prorrogue por otros 3 meses más, es lo más factible. Bien, fíjense por ejemplo el DNU el 39/21, que establece la doble indemnización, que la doble indemnización aparece por el decreto, creo que era el 49, creo que era el 49 del 2019, fíjense, antes de la pandemia, ¿no? Esto ya fue por la crisis, cuando el desempleo pisa los 2 dígitos, en Argentina se empieza a hablar de esta duplicación de las indemnizaciones, que tienen por finalidad desincentivar los despidos, ¿no? Bien, esta medida ya se le dio una vigencia mayor hasta el 31 de diciembre de 2021. Tenemos la seguridad de que va a estar vigente el DNU 39, que duplica la indemnización. Acá está lo que decíamos hoy, entonces la manera de entenderlo sería esta, ¿no? Yo tengo prohibido despedir, ¿no? Pero si despido, el trabajador puede optar entre, no es válido el despido y necesito que me reinstalen y seguir trabajando, seguir cobrando mi salario, o puedo elegir aceptar ese despido, darle validez a ese despido y reclamar de esa manera la doble indemnización. ¿Qué se duplica? Se duplican los rubros del despido, ¿no? ¿Se acuerda que decíamos, tenemos conceptos obligatorios y conceptos del despido? Bueno, los conceptos del despido son los que se duplican. Indemnización por despido, 245, sustitutivo de preaviso, integración del mes de despido. Esos son los 3 rubros que se duplicarían. La excepción, como ven ahí, va a estar dada por ese artículo, el 223 bis, y que es la posibilidad de que si necesitan suspender, bueno, lo hagan a través de acuerdos, ¿no? El acuerdo entre
entre las partes y lo presenten para homologar. El decreto da un plazo de 3 meses a renovarse, que se puede renovar. Por eso, fíjense, hoy decía la compañera que desde el marzo del año pasado está suspendido, lo suspendieron. Esto sería imposible. Bueno, o sea, ahí hay que reclamar, ahí hay que hacer asesorarse. Bien, al mismo tiempo se dictaron un montón de otras medidas. Menciono una acá que es el programa por asistencia al trabajo, que está destinada a las empresas, que pueden optar, pueden pedir créditos a tasa cero, pueden pedir que se les eximan de los aportes patronales o hasta hace un tiempito la medida de colaborar con el pago de salarios. El Estado Nacional se encargaba del 50% del salario y el otro 50% tenía que abonar la empresa, ¿no? Entonces, un poco la decisión era o suspendo a estos trabajadores y a través del 223 bis, si yo suspendo, por un acuerdo marco que hizo la CGT con las cámaras, se reducía el salario, lo que correspondería al salario, porque es una gratificación no remunerativa, en un 75%, o habilito a que vengan a prestar, que presten servicio, pero pido, me adhiero a este programa, la ATP, por el cual el Estado Nacional abona el 50% y yo pago solamente el otro 50%. También, por supuesto, recibí un montón de casos donde el trabajador solo recibía la ATP y la empresa no abonaba el otro 50%. Esto tampoco es válido y también ahí habilita a reclamar el otro 50%. Bien, y este último DNU, el 367, que también después se fue renovando, o se va a ir renovando, pero que esto tiene que ver con la discusión, ¿no? Si una persona va a trabajar y se contagia de COVID, ¿qué es un accidente, una enfermedad profesional o una enfermedad inculpable? Bueno, entonces, por este decreto, y ahora vamos a verlo, a leerlo un poquito más, vemos que se establece una presunción. Se presume que esa enfermedad es una enfermedad profesional no listada, para que forme parte de o sea, cubierto por la ART. Ahí lo vamos a ver si acá lo vemos mejor. Vamos con el primer decreto 266/21, prohibición de despidos y suspensiones, prórroga, ¿no? Porque esto se viene prorrogando. Artículo 2, prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o omisión de trabajo por esa mayor. Artículo 3, el tema que estamos viendo hoy, prorrógase hasta el 31 de mayo la prohibición de efectuar suspensiones, ¿no? ¿Qué se suspende el contrato? No, se suspenden ciertos efectos del contrato de trabajo por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, que son las que vimos recién. Por último, quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas por los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Pregunto, ¿a qué se refiere esta excepción del 223 bis? Al acuerdo de las partes, que es la excepción, digamos, a todas las suspensiones que se podrían hacer en este contexto. Exacto, si a usted le toca pedir a un caso, a una empresa o un trabajador que quieren hacerlo, ¿no? Esto se redacta un acuerdo, ya hay modelos que podemos acercar, pero digamos, un acuerdo entre las partes, en el marco de ese artículo, que es la excepción establecida por este artículo 3º de este decreto, y que, firmado por las partes, se homologa, se pide a la Secretaría de Trabajo que homologue. Sí. Tengo una duda con respecto a esto. Como es no remunerativo, ¿quiere decir que no se abonan los aportes al trabajador en ese periodo? No es salario. No es el tema. No es salario. Porque justamente, ¿no? Decimos, si el salario, por definición, artículo 103, es la contraprestación por la prestación de servicio. Yo devengo derecho a salario en la medida que yo ponga a disposición mi tiempo, mi fuerza de trabajo. Yo pongo a disposición... Independientemente. ¿Qué pasa? Si yo no presto servicio,
entonces jurídicamente, técnicamente, eso no puede ser salario, ¿no? Por eso es que decimos, lo decimos de otra manera. Entonces la última parte del artículo que menciona que ese salario o esa remuneración se debe abonar más allá de que el trabajador preste o no servicios, no aplica a esta situación, porque eso solamente entraría en el tema de vacaciones, licencias por enfermedad. ¿Puede ser? ¿Lo entiendo bien? Yo no le estoy comprendiendo. A ver. Porque el mismo artículo hace mención a que el trabajador tiene derecho a percibir esa remuneración, esté o no ejerciendo labor. Y en ese... ¿Qué artículo dice usted? El 103. Ah. La última parte. Y bueno, o sea, mi duda es si solamente abarca, en este caso, las vacaciones, por ejemplo, que bueno, es un periodo donde el trabajador no ejerce labor y, sin embargo, goza de ese beneficio o de los beneficios que implica la misma, y no de esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no recibe los aportes. A ver, acá. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. ¿A eso se refiere? Sí. Sí. Ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese concepto o ese artículo se está refiriendo a la puesta a disposición. Que la puesta a disposición es lo que nos marca ahí, ¿no? El inicio de la jornada y al iniciarles, a partir de ahí, contar la jornada, el derecho a devengar salario. Pero esto lo aclara en el sentido de que, ojo, a veces pasa, y lo habremos mencionado, que yo la contrato a usted ¿no? para subir bolsas a un camión y llevarlos a Saladas. La convoco para que usted tiene que estar a las 7 de la mañana en el galpón. Ahora, el camión viene a las 8. El camión viene a las 9 de la mañana. Entonces, usted presta servicio estrictamente a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, está a disposición de la empresa desde las 7 de la mañana. Entonces, su jornada empieza a las 7 y el salario se devenga a partir de ese inicio de la jornada. A eso nos estamos refiriendo con ese artículo. Claro, entiendo, pero es distinto a no prestar servicio porque porque no puedo prestar servicio. Por ejemplo, porque estoy enfermo, o estoy accidentado, o estoy embarazado, o estoy de vacaciones, o entiendo. Hay una pandemia. Interpréteme. Entonces, una cosa es claro. Yo estoy a disposición acá, estoy a disposición suya, pero todavía no empecé a prestar servicio, y acá esto viene con el concepto de contrato y relación de trabajo, ¿no? También. Claro, Contrato, sí, entiendo. Voluntad, relación de trabajo es la efectiva puesta a disposición. Pero bueno, está relacionado, pero solamente no confundir con esto. En definitiva, por eso ahí recuperar desde ahí, jornada y salario. Jornada empieza no desde que yo empiezo a trabajar estrictamente, sino desde que estoy a disposición. A mí me dicen 7 de la mañana, a las 7 de la mañana empieza mi jornada. Y desde que empieza, ¡pling!, el relojito a correr de la jornada, empiezo a devengar salario. Ese es principalmente el 103. Bueno, vuelvo al decreto. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Si bien esa prestación no es remunerativa, pero el acuerdo que se llegue respecto a la misma tiene que ser o respetar por lo menos el límite de lo que hubiese cobrado el trabajador en ese periodo que está suspendido el contrato. Claro, el acuerdo marco que firmó CGT y los sectores patronales fue por un 75%, por ejemplo. O sea, se puede abonar lo que correspondería a
el trabajador percibe una diferencia en mano, en definitiva, de un 75%. No menos de eso, digamos. Después sé que hubieron otros acuerdos colectivos, justamente, que ahora vamos a ver, en el marco de la negociación colectiva, donde se establecieron porcentajes mayores, de un 80%, por ejemplo, de ciertos sectores, empresas que por ahí tienen sectores que tienen más posibilidades. Bien, no es que se va, entonces, la Secretaría no va a homologar un acuerdo por debajo de ese 75%. A eso me refiero. Bien, avanzo un poquito. El segundo decreto, el 39/21, el de la doble indemnización, fíjese, artículo 5, dice, en los casos de despido sin causa, que no fueron cuestionados en su eficacia extintiva, ¿no? El trabajador no cuestiona la eficacia del despido porque podría cuestionar y exigir la reinstalación en el puesto. No cuestiona, bien, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a recibir el doble de la indemnización correspondiente, que se duplica los rubros que componen el concepto de despido. 245, 231, 233. Artículo 6. El monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder nunca los 500.000 pesos. Esto también es una limitación que se vio la necesidad de poner, evidentemente. Y el artículo 7, algo que también hacíamos referencia, la enfermedad COVID-19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional no listada en los términos del artículo 2, inciso B del artículo 6, apartado 2, inciso B del artículo 6 de la ley de riesgo, que es la 24.557, respecto a todos los trabajadores que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales. Fueron a trabajar a sus trabajos, y no hicieron trabajo en casa, trabajo a domicilio, con home office. Bien, entonces se establece esa presunción para que no haya discusiones. Bueno, acá hago dos distinciones antes de llegar a esto que es lo que quiero, accidentes y enfermedades de trabajo. Hago dos distinciones acá. En primer lugar, el tipo de suspensión, que es la suspensión preventiva, artículo 224 de la LST. Si podemos leer, por favor, alguien que pueda leer el 224 rápidamente. Leo, dice, suspensión preventiva, denuncia del empleador y de terceros. Cuando la suspensión se origine en denuncia criminal efectuada por el empleador y ésta fuera desestimada o el trabajador imputado, sobreseído provisoria o definitivamente, aquel deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido. En caso de negativa del empleador a la reincorporación, pagará la indemnización por despido a más de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. Si la suspensión se originara en denuncia criminal efectuada por terceros o en proceso promovido de oficio y se diese el caso de la privación de la libertad del trabajador, el empleador no estará obligado a pagar la remuneración por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral, salvo que se tratara de hecho relativo o producido en ocasión del trabajo. Exacto. Bueno, gracias, Felina. Vemos entonces que es una situación donde el trabajador recibe una denuncia, ya sea por parte del empleador o de un tercero. Acá distinguimos entonces porque es diferente. El último párrafo habla de la denuncia hecha ya sea por un tercero o de oficio incluso, ¿no? Que es distinto a si es el propio empleador el que denuncia. Si el empleador es el que denuncia al trabajador, supongamos el caso de un hurto, un robo, ¿no? Que puede producir, ¿qué pasa con el contrato de trabajo en ese caso? ¿No? Tengo un trabajador que yo interpreto, considero de que la confianza se rompe si ha cometido un hecho de esa naturaleza. Bueno, entonces para ese caso se puede utilizar esta figura para no extinguir el contrato de trabajo sin estar seguro. Suspendo el contrato de trabajo preventivamente hasta que se hagan las averiguaciones del caso, ¿no?
el contrato queda, o la suspensión queda supeditada al tiempo que dure el juicio. Un juicio penal sabemos que puede llegar a durar años. Entonces es interesante leerlo en profundidad, porque qué pasa con los deberes, ¿no? El deber de remunerar, por ejemplo, durante ese tiempo. Van a ver de los manuales, yo acá paso en limpio algunas cuestiones. Hay que ver qué sucede con el juicio penal, ¿no? Si el trabajador es condenado, entonces va a habilitar el despido con justa causa, no porque esa persona se probó que cometió ese hecho, y eso habilitaría claramente un despido con justa causa sin derecho a poder reclamar indemnización. En caso Pero estamos contrario, hablando, perdón, ¿estamos hablando de que el mismo trabajador robe al empleador? ¿O de claro, cualquier tipo de robo que se enteró del empleador y bueno, lo denuncia? claro, no, sería algo relacionado con el empleo. De todas formas, si es algo por fuera, o si es un hecho, una denuncia hecha por otra persona, o de oficio por el juez, también está contemplado ahí en la segunda parte, la segunda parte del artículo, ¿no? Pero sería este hecho, ¿no? Yo sufro un hurto, un delito, o alguno ejerce violencia contra mi persona. ¿Qué puedo hacer, no? Bien, porque una cosa es un hecho, una inconducta, que ahora vamos a ver la suspensión precautoria, la siguiente, y otra cosa es que ese hecho del cual yo le estoy acusando, o lo que nos estamos refiriendo, es un delito. Bien, si es condenado, habilita el despido con causa. En caso contrario, ese trabajador va a poder ser reincorporado o colocarse en situación de despido indirecto y reclamar los salarios caídos. Ojo ahí, porque ¿qué pasa si estuvo, ¿no?, 2 años en juicio? Son 2 años de salario. Entonces hay que estar seguro a la hora de tomar esta decisión. También, como las demás suspensiones, hay que hacerlas por escrito, con expresión de causa. El plazo va a estar sujeto al proceso y tiene efectos intensos, es decir, que durante el tiempo de la suspensión no va a percibir salarios. Esta figura la vamos a diferenciar de una creación de jurisprudencia y doctrina, la suspensión precautoria, que es similar, pero para casos donde se inicie una investigación, un sumario, algo interno, por una posible inconducta, ¿no?, un posible incumplimiento contractual. Yo no estoy seguro de que esta persona haya cometido este delito, delito no, haya cometido esta inconducta, este incumplimiento contractual, no estoy seguro, y entonces precautoriamente inicio una investigación y suspendo el contrato de trabajo, comunicándolo por escrito, con expresión de la causa de nuevo, al trabajador. El plazo va a estar sujeto a lo que dure esa investigación. La causa acá es lo distintivo, que no es un delito, sino por un hecho, una inconducta propia del contrato de trabajo. En cuanto a sus efectos, fíjense, es algo que está discutido. Hay algunos que dicen que es de efectos plenos, es decir, sin goce de salario, y hay otros que sostienen que no. Habría que ver en ese caso si uno cuestiona cuál es el criterio del juzgado que nos toque. Y al finalizar esa investigación, ¿no?, dependiendo del resultado de esa investigación, va a habilitar el despido, la suspensión, el despido, o con causa o no, ¿no? Si efectivamente, o la suspensión puede ser también, estemos hablando de una suspensión con causa o no. Bien, distinguimos entonces la suspensión preventiva, que está en la LST 224, para el caso de una denuncia criminal, de la suspensión precautoria, que es donde abro un sumario, una investigación interna por un incumplimiento contractual. Y pasamos, sí, ahora, 10 minutos nos quedan, accidentes y enfermedades. Quiero simplemente aclarar lo siguiente. Tenemos en Argentina dos regímenes que conviven. Por un lado, el régimen de accidentes y enfermedades inculpables, entiéndase, no profesionales, no relacionadas con el trabajo,
Y por otro lado, el régimen de accidentes y enfermedades profesionales, es decir, relacionadas, vinculadas con el trabajo. Ackerman, si lo leen a Ackerman en esta parte, van a ver que lo explica un poco de esta manera. Este es un trabajador barbudo. A la izquierda, a la derecha tenemos al contrato de trabajo. Sabemos que el contrato de trabajo es ese acuerdo de voluntades, no hace falta que sea por escrito, pero yo lo pongo ahí para que se entienda mejor. Contrato de trabajo y trabajador. Si ese trabajador sufre alguna lesión, y esa lesión, por ejemplo, no se rompe el brazo nuestro trabajador, y esa lesión es producto, ¿no?, de una situación ajena al trabajo, ajena al contrato de trabajo, viene de afuera, por ejemplo, se lastima jugando al fútbol, al vóley, bailando, haciendo zumba, entonces, y que esa lesión luego provoca efectos en el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? No puede prestar tareas al día siguiente por fruto de esa lesión. Entonces, en ese caso, estamos ante un accidente o enfermedad inculpable. Se aplica la ley de contrato de trabajo, título 10, artículos 208 a 213, donde regula todo el sistema de licencias pagas y no pagas, más el 248 que regula el caso de la muerte del trabajador. Y con la muerte del trabajador, la muerte del contrato de trabajo. Porque el trabajador es fundamental, no se puede suplantar como si el caso del empleado. Sin embargo, si esa lesión a la salud, a la persona de ese trabajador, se produce por el contrato de trabajo, esto es decir, esa persona se lastima en el trabajo, en ocasión del trabajo, por causa del trabajo, cargando el camión se resbala y se rompe el brazo, o camino al trabajo, en el trayecto hacia el trabajo, o del trabajo a su casa, esto es el accidente in itinere. Bueno, en ese caso estamos ante un accidente o enfermedad profesional, es un accidente de trabajo, y se rige por el sistema especial, la Ley de Riesgo de Trabajo número 24557. Lo importante hasta acá es que ustedes puedan establecer la diferencia. ¿Cuándo estamos ante un accidente o enfermedad profesional y cuándo estamos ante un accidente o enfermedad conocido como inculpable? Entiéndase que no está relacionado con el trabajo. Si está relacionado con el trabajo, aplico ley de riesgos de trabajo. Las preguntas son dos, principalmente. ¿Quién paga los sueldos y quién se hace cargo de los gastos de salud para la recuperación de ese trabajo? Si estamos en este caso de accidente o enfermedad profesional, la ley de riesgo de trabajo, lo van a ver, tipifica los distintos tipos de situaciones, las licencias y demás, y establece que hay una aseguradora de riesgo de trabajo que se va a hacer cargo de los gastos de salud, y los salarios van a estar a cargo los 10 primeros días a cargo de la empresa y a partir del día 11 a cargo de la aseguradora. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? La empresa sigue pagando salario, vamos a suponer que está 2 meses de licencia ese trabajador por el accidente que tuvo. Bueno, los 2 meses paga el salario en la empresa y luego la ART le reintegra, le deposita en una cuenta que te piden con la constancia de los recibos y formularios de que pagaste los sueldos, te reintegran a la empresa lo correspondiente, es decir, se le restan los 10 primeros días que tuvo que pagar la empresa y a partir del día 11 paga, como decíamos, la ART. En cambio, si es el primer caso de accidente o enfermedad inculpable, ¿quién paga los sueldos y quién se hace cargo de los gastos de salud? Gastos de salud cubre la obra social, y los gastos y los salarios paga la empresa. El empleador debe hacerse cargo del sueldo o lo que sería lo correspondiente al salario por el plazo de licencia que tiene, que ahora vamos a ver los distintos tipos de licencia que hay. Esto es en Argentina, en otros países no paga la empresa, sino que se hace cargo la seguridad social, no paga el Estado a través de la seguridad social, solución que me parece más plausible y que algún día podríamos reformar.
aclaro dos cosas. En primer lugar, la autolesión, ¿no? Una persona que se autolesiona queda fuera de cualquiera de los dos regímenes. Tanto la LST como la ley de riesgo excluyen a la persona que se autolesiona. Así que esto es a los efectos de descartar por ahí, ¿no? Hay una película que se llama Carancho, donde las personas se autolesionan para cobrar, y esto no podría decir que para que eso suceda tiene que haber alguna connivencia entre la aseguradora, la empresa, el trabajador, el abogado, el médico, porque técnicamente si la aseguradora, a través de una cámara, a través de pruebas, detecta que hay una autolesión, no va a poder no cubrir ese hecho. Y lo otro es que el trabajo acá dice trabajo sin registración. Trabajo sin registración, o es decir, el trabajo no registrado o el trabajo que estando registrado, la empresa no contrató una ART, en ambos casos va a ser responsabilidad del empleador. O sea, el empleador tiene, claro, el deber de registrar y luego de registrar contratar una ART. Si no lo hace y hay un accidente, va a tener que responder él. No es que el trabajador queda sin protección porque no tenía ART o porque estaba sin registración. Doctor, sí. Igual el empleador puede solicitar actuar él mismo como seguro, ¿no? Solicitar el autoaseguramiento, que tendría que ser una excepción. Las empresas muy grandes se autoaseguran, ¿no? Pero tiene que ser, son casos excepcionales de empresas que realmente tengan espaldo para poder hacerlo. Es un caso muy excepcional, pero sí lo pueden hacer, pueden autoasegurarse. Banco Provincia de Buenos Aires, creo que se autoaseguraba, unas cosas así muy grandes. El resto de las empresas normales contratan una ART. Bien. Doctor, tengo una pregunta. Encontré una jurisprudencia con respecto a consumo de drogas y que está en el artículo 208 que estoy leyendo en la ley comentada, y eso no es autolesión entonces, el consumo de drogas, porque dice, el consumo de drogas en la jurisprudencia dice, debió hacer uso de licencia para internarse en el Cenareso, tal situación encuadra en las disposiciones del artículo 208 de la LST, el criterio adoptado fue que él debe reputar tal afección como enfermedad inculpable, Claro, al igual que también el alcoholismo y el intento de suicidio. Exacto, porque hay criterios, ¿no? O fuimos evolucionando con los criterios. Antes no se lo tenía como una enfermedad, pero hoy en día sí, ¿no? La adicción a las drogas, al alcohol, etcétera, van a ser tomados como una enfermedad. Y si es una enfermedad, la pregunta, Lourdes, ¿es una enfermedad profesional o inculpable? Fíjese cómo usted se la está diciendo. Entonces, no adoptando este criterio de decir, bueno, no, una persona que se droga se está autolesionando, sino tomando el criterio de que es una enfermedad, la adicción, ¿no? Como una enfermedad. Entonces, por eso no es una autolesión. Es una enfermedad, y si no es una enfermedad y no está relacionado con el trabajo, está bien que se aplique el 208. Por lo menos por los plazos que tiene. ¿Cuáles son esos plazos, Lourdes? Artículo 208, 213 más 248, decimos, esos son los artículos que tengo que leer. Recomendación, lean detenidamente esos artículos un par de veces y se les va a aclarar un montón de dudas, además del manual que estén siguiendo, porque es bastante claro. Entonces, van a ver que de ahí se desprende un sistema de licencias. Primero, pagas, y segundo, en el segundo caso, ya de reserva de puestos sin goce haberes. La licencia paga puede ser de 3, 6 o 12 meses, dependiendo de la antigüedad, si es mayor o menor a 5 años, y si tiene o no cargas de familia. ¿Qué son las cargas de familia? Si tiene hijos, ¿no? A cargo, menores a cargo. Entonces, si tiene menos de 5 años,
la antigüedad, la licencia paga va a ser de 3 meses si no tiene carga de familia y de 6, o sea, se duplica si tiene carga de familia. Si tiene más de 5 años de antigüedad, la licencia puede ser de 6 meses sin carga o de 12 meses se duplica si tiene cargas de familia. Nosotros recibimos hace poquito un trabajador que vino con esclerosis múltiple, ¿no? Y trabajaba en un local de comidas. Hablando con el empleador, nosotros qué culpa tenemos de que esta persona le agarre esta enfermedad. Y no tiene ninguna culpa, no está relacionado con el trabajo. Pero este es un caso de enfermedad inculpable, no relacionado con el trabajo. Está regulado por la LST. ¿Y qué dice la LST respecto a esto? Nosotros tenemos que contar, bueno, establece esto, este trabajador tiene 10 años de antigüedad y tiene una hija. Entonces, la empresa, que es un local gastronómico, le está abonando el mes 5 o 6 de los 12 meses que le tiene que pagar el salario. ¿No? Ahí nosotros somos intérpretes de la ley y aplicamos la ley. Están las partes que consultar y nosotros le decimos cómo tiene qué dice la ley al respecto y bueno, ahí ellos ejecutan, ¿no? Pagan en este caso. Vencido esa licencia paga, Pierina, nos quedan un plazo de licencia y con esto terminamos, de reserva de puesto de hasta 12 meses. ¿No? Entonces fíjense que ahí tenemos 2 años, ¿no? Hasta 12 meses que podrías llegar la licencia paga y 12 meses más de reserva de puesto. Durante ese tiempo la ley interpreta que una persona que tuvo un accidente o una enfermedad podría o debería recuperarse, pero no necesariamente, ¿no? Si Lourdes durante ese tiempo se recupera, mejor. Y si no, no importa, estos son los plazos. ¿Qué quiero decir con esto? Son licencias tarifadas, se establecen por elementos objetivos. Miro si tiene carga de familia o no y miro la antigüedad en el empleo y esa es la licencia que le toca. No estoy mirando qué enfermedad o qué accidente tuvo. Miro elementos objetivos. Puede pasar que Gabriel se recomponga a los 12 meses o puede pasar que no se recomponga. De todas formas, estos son los plazos. Si no se recompone en los primeros 3, 6 o 12 meses, puede hacer uso de su licencia no paga o de reserva de puestos. Pero acá ya no está cobrando salario o no recibe ingreso durante ese periodo, ¿no? No necesariamente él va a poder darse ese lujo. Sin embargo, si no puede trabajar, va a esperar esos 12 meses. Vencido el plazo de reserva de puestos, ¿qué pasa? Bueno, pueden pasar distintas cosas. Puede pasar que ese trabajador termine sin secuelas, ¿no? Quedó 10 puntos y puede volver a trabajar, entonces se le reservó el puesto, continúa en el mismo puesto, con la misma jornada, el mismo salario, ¿no? No hay problema. Ahora, si se queda con secuelas, lo que establece la ley es que le otorgue tareas livianas, ¿no? Tareas acordes a las limitaciones con las que quedó. Era un trabajador que hacía cargas en un camión y ahora tiene resentido el brazo, bueno, que se le dé una tarea en la oficina, que no tenga que estar haciendo fuerza por su espalda o por su brazo, ¿no? Entonces, acá pueden pasar estas cosas que yo puse acá abajo, que son: puede pasar que la empresa tenga o no tenga tareas livianas, tareas acordes. Si tiene tareas acordes y las da, el contrato sigue desempeñando esa nueva tarea acorde a su limitación, cobrando el mismo sueldo, etc. Ahora, si la empresa no tiene tareas acordes, entonces puede extinguir, al no tener, dice, bueno, yo no tengo un trabajo, una tarea para una persona con estas limitaciones. Bueno, entonces se extingue el contrato de trabajo por el artículo 247. ¿Qué decía el 247? La que corresponde a una indemnización equivalente al 50% del 245. Por último, ¿qué pasa si la empresa tiene tareas livianas pero no le da? Teniendo tareas acordes no le otorga, elige no otorgar. Bueno, en ese caso el trabajador, probado esto, puede reclamar por el 245, ¿no? Una indemnización completa como si lo hubiesen despedido. Finalmente, el artículo 212 van a ver que establece qué pasa con el trabajador que tiene una incapacidad, se queda producto de esa enfermedad o de ese accidente inculpable con una incapacidad absoluta. No puede realizar no solo las tareas que realizaba, sino ninguna otra tarea
no está en condiciones de realizar. Bueno, la solución que encontró el 212 es que se extingue y le aplica una indemnización equivalente a la del 245 también. También uno podría cuestionar esta solución, pero bueno, es la solución que le dio nuestra ley. Indemnización completa en el caso de incapacidad absoluta. Creo que es lo último que tengo. Sí, bueno, un cuadro de lo que hemos mencionado y de lo que es importante que tomen nota para después profundizar la lectura. Los distintos tipos de suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. En la última columna, donde dice otros, tenemos licencia anual, vacaciones, licencia por maternidad, por estudios, nacimiento de hijo, etcétera, huelga o por incumplimiento contractual. Las que van a encontrar en los manuales, esto leer sin mayores complicaciones, y algunas ya las hemos visto. También hay suspensión por desempeño en cargos electivos gremiales, ¿no? Para los trabajadores que son elegidos delegados de base o representantes sindicales. Por enfermedad inculpable, que fue lo que vimos por último, accidente y enfermedad en los dos regímenes, de accidente y enfermedades inculpables y profesionales relacionados con el trabajo o no relacionados con el trabajo. Y en la primera columna, las suspensiones dispuestas por el empleador, y distinguimos la suspensión disciplinaria, por un lado, la suspensión por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, por otro, y distinguimos la suspensión preventiva cuando se lo denuncia por una cuestión criminal, un delito, de la precautoria, que es por un incumplimiento contractual. Bueno, la bibliografía de siempre, y cerramos. Son las 9:07 ya, nos pasamos. Pero bueno, dejamos acá unos minutos si alguien quiere hacer un comentario final, alguna pregunta. ¿Qué les pareció el tema? Interesante, tengo una duda. Si en el periodo de reserva de puesto no se abona al trabajador, pero sí los aportes. ¿O tampoco? Periodo de reserva de puestos. No estoy seguro, porque no estoy seguro. La obra social le sigue cubriendo y la obra social continúa hasta después del contrato de trabajo, de que se extingue incluso el contrato de trabajo. Es posible que sí, no estoy seguro, también podemos chequear. Buena pregunta. Bien. Y otra cosa, la suspensión, en este caso, preventiva. No era la preventiva la de la denuncia, a ver, me voy a anotar. Sí, la preventiva. Solamente sería en el caso de, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿no? Que haya un decreto que impida despedir, porque el empleador tiene una facultad disciplinaria y puede, si la sanción es grave o, no sé, yo tengo un trabajador y pienso que me roba, puedo tomar la decisión de desvincularlo con causa. No, está exacto. La prohibición de despido y suspensiones es solo de los despidos y suspensiones sin motivo, sin causa, o por cuestiones económicas, fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. Es decir, la suspensión disciplinaria estuvo, está y va a estar siempre habilitada. La suspensión disciplinaria. Y si la situación que usted menciona es gravísima, es decir, la suspensión es por motivos graves. Pero si es muy grave o gravísimo, entonces habilita el despido con causa. El despido con causa no está prohibido. Bien, entiendo. Bueno, hasta acá llegamos. Suspensión de ciertos efectos de contrato de trabajo. Leemos entonces, tenemos varias cosas también para ajustar, a ver si retomamos la clase que viene, las cosas que quedaron sueltas, y vamos a continuar seguramente con derecho colectivo para la clase que viene. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Listo, doctor, hasta Buenas luego. noches.